¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra emisión de Ideas en Juego, este espacio dedicado a conocer, como suelo decir yo, lo que hay debajo de los discursos, lo que a veces hay debajo de las noticias. Eso que por ahí no siempre hay tiempo de discutirlo, ya que le damos el tiempo para hacerlo, para conocer en fino cuáles son las ideas en juego que hay en todos los temas. En el debate y la discusión de todos los temas, por cierto, tuvimos hace un par de noches el debate presidencial, no sé qué te habrá parecido a vos. A mí me pareció muy estructurado, ¿no? Toda una cosa como un miedo. Daba la impresión que lo habían armado para proteger a alguien que no dijera una burrada, básicamente, porque quieren ser presidentes de la República, caramba, o lo son. ¿Qué tanto miedo tienen de hablar? Si no puedes hablar, ¿cómo podés ser presidente de la República de un país? Si tenés miedo de lo que te van a preguntar, imagínate cuando te tenés que enfrentar contra los enormes poderes del mundo. Pero bueno, no sé qué opinión habrás tenido vos. Hoy leí en ámbito financiero una encuesta online en la que el 20% decía que había cambiado su voto después de ver el debate. Vamos a ver si eso se expresa luego en las urnas o no. Y falta hasta un poquito, 4 años ya pasaron de este gobierno, o sea, termina el mandato del gobierno de Cambiemos, y en este primer tramo del programa, esta primera parte del programa, vamos a tener 2 temas. El tema electoral, con propuestas y discusión de temas electorales con Ignacio Baselica, frente de todos, candidato a diputado nacional. Bienvenido. Buenas noches, gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Y luego con Pablo Gallo del CIPES, es CIPES, ¿no? CIPES, así. 2P, ¿qué significa? Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir, que han hecho un documento muy interesante hace poco, ha salido un documento, un análisis como si fuera la pobreza hoy, ¿no? ¿Hay como una pobreza contemporánea y una pobreza anterior? Y bueno, la pobreza en este momento, ya que se dispara, nos presenta nuevos escenarios y también nuevos desafíos. Evidentemente, al ser más extendida, y estaría abarcando sectores que antes no estaban comprendidos. Claro, decí de vuelta esa última frase que es muy importante. Bueno, tengamos en cuenta que la pobreza en estos últimos 4 años se ha disparado en términos... Vos dijiste recién, sectores que antes no estaban comprendidos. No estaban comprendidos en los últimos 4, 5, 6, 7 años anteriores, o no estaban antes incluso en situación de pobreza. Bueno, cuando tenemos crisis económica como las actuales, el fenómeno de esta pobreza que viene de un fenómeno estructural, o sea, de un porcentaje, si nosotros agarramos la media de la vuelta a democracia de esta parte, estamos en el 25%, es una pobreza alta, y de ese 25% se galvaniza en un 15% que es bien estructural. O sea, estamos hablando ahí ya generaciones de personas que no han, por ejemplo, no han conseguido trabajo en blanco, no conocen lo que es el trabajo en blanco. Ahora, cuando suceden estas crisis, empiezan los picos. Y en esos picos, evidentemente, aparecen fenómenos distintos en cada década. Por ejemplo, la pobreza en los 90 estaba relacionada directamente a caerse del sistema laboral, quedarse sin trabajo. Claro, la pérdida de empleo. Sí, pero recordemos, en los 90 era la destrucción del aparato productivo, el cierre masivo de empresas, fábricas y la caída en el trabajo abismal que había. Eso hacía disparar la pobreza. Entonces uno decía, bueno, la pobreza comprende a ese sector que se ha caído del sistema. Hoy la pobreza, por supuesto que contiene a ese sector, pero también hay un nuevo sector, que es sectores del trabajo, aún en blanco, con ingresos tan pauperizados en el tiempo que están comprendidos en la línea de pobreza. Vamos a dejar una tarea, por así decir, al televidente, que no nos deje de ver mientras tanto y de escuchar, que yo la hice, vos me la propusiste cuando yo te invité, y es que probáramos googlear la consigna pobreza en Argentina y qué imágenes nos devolvía el buscador sobre lo que es la pobreza, que justamente va en contradicción con esto que vos decís, que hay otra pobreza que no es la pobreza extrema que nos devuelven las imágenes. Ahora, cuando vuelva contigo, vamos a poner imágenes, yo hice la tarea, a ver qué nos devuelve la prensa, principalmente, en imágenes de la prensa sobre pobreza. Ignacio, ¿viste el debate presidencial? Sí, claro, estuvimos pendientes. Supongo que vos debés considerar quién salió ganador, digamos. Yo creo que el dato más relevante o el hecho más novedoso se dio antes del debate. ¿Qué fue? La presencia de Scioli en la primera fila. Ajá. Da cuenta
de una situación de que fue evidente, digamos. El gobierno de Macri fue una permanente defraudación, una estafa electoral que se va deteriorando día a día, y eso se ve con claridad cuando uno se retrotrae al 2015 y se acuerda del debate presidencial del 2015. O sea, vos te referías que mintió, digamos. Claramente. Vos creés que Macri mintió cuando dijo voy a bajar el impuesto a las ganancias, o voy a eliminar el impuesto a ganancias del salario, voy a subir las jubilaciones, no voy a devaluar. Daniel mintió. Mintió porque hubo un quiebre, no sé si recuerdas cuando Larreta casi necesitaba ganar y le fue bien en la capital, y en ese mismo acto Macri empieza a revertir la posición respecto de los subsidios a las tarifas, de la estatización de YPF, de fútbol para todos, sí, de ganancia. Macri en ese momento percibe, porque eso es parte de la Argentina. A ver, el argentino en el 2015 quería continuar con las cosas que se venían haciendo bien: empleo, desarrollo, derechos humanos, inclusión de derechos, y modificar lo que se entendía que estaba mal: ganancia, inflación, cepo cambiario. Todo lo que dijo que iba a mantener lo rompió, y todo lo que dijo que iba a mejorar lo empeoró. Claro. Eso es una radiografía del gobierno de Macri. Entonces uno ve ahora el reflejo de esa imagen del 2015, un presidente que no escatima en mentir a la hora de obtener un resultado electoral. Eso se contrasta con la realidad. La crisis es, como decía Pablo recién, es monstruosa en términos económicos y sociales. Ahí no lo quería interrumpir, pero era como que Macri fue una gran invención de Macri, son los pobres con recibo de sueldo. Eso producto del deterioro del salario que viene siempre atrás de la inflación, el salario que viene atrás siempre de las demandas económicas. Tenemos trabajadores que dejan de alquilar porque no les alcanza para el alquiler. Eso se ve mucho, muchísimo. Que vuelven a vivir, jubilados que no pueden pagar los remedios, jubilados que eligen entre comer o enfermarse, salarios que no alcanzan para pagar la luz, el gas, los servicios esenciales. Ya quiero que después nos tires algunas ideas de lo que ustedes están elaborando para salir de este problema, porque más allá de que un tercio de la población ratifique este rumbo, ya sea porque, no sé, porque le cree a Macri, o porque le parece bonito lo que pasa, o le gusta, o no le interesa lo que le pasa a otro, porque debe haber eso también, ¿no? Habrá gente que dirá, a mí no me interesa que otro no coma, me da lo mismo, si no, no se entiende. Quiero que tires algunas ideas de cómo se hace para salir de esto, ¿no? Porque es muy importante, pero déjame que vuelva con esto de la nueva pobreza. Decíamos, y ya van a aparecer las imágenes, que un asalariado hoy, aunque está integrado o incluido, también es pobre o puede ser pobre. Sí, hay que tomar únicamente los datos oficiales. Hoy tomamos el último dato oficial del INDEC del 25 de septiembre del mes pasado, señala que el 60% de la población económicamente activa tiene ingresos que promedian los 20.000 pesos. 20.000 pesos de ingreso. Hoy la canasta básica total, esa la misma que determina la línea de pobreza para una familia tipo de 2 adultos y 2 niños, se encuentra en 33.000 pesos. Claro. Entonces, pues sí. Imposible. Si nosotros tenemos ese número de 33.000 pesos, empecemos a jugar. ¿Cuántos asalariados? Ni siquiera pensemos en los trabajadores en negro, que por supuesto cobran muchísimo menos que un trabajador en blanco que tiene un conjunto de derechos, por ejemplo, la actualización salarial, claro, por año. Bueno, esas mismas personas, ¿cuántos? Pensemos en sectores, por ejemplo, vinculados al comercio o cualquier otro, que no tienen 33.000 pesos cuando entras. 13.000 pesos, 14.000 pesos con suerte. Bueno, pero ese es parte de es el producto o la consecuencia de la acumulación en el tiempo de una caída del salario real en términos de poder adquisitivo en comparación del deterioro vía inflación, malas actualizaciones salariales, y a lo que hay que sumar es la pérdida directamente del trabajo, que es un fenómeno que solamente en un año se han perdido más de 250.000 puestos de trabajo en estos últimos años. Y eso impacta en términos sociales en esta crisis social. Para tener en cuenta, para que tengamos una magnitud, solamente en un año, en este año que va de julio de 2018 a julio del 2019, por día caían en nuestro país 8.300 personas a la pobreza.
por día. Eso incluye jubilados, incluye docentes, por ejemplo, pero ¿no? principalmente incluye a jóvenes, principalmente a jóvenes. Y lo que señala que tampoco han funcionado en este tiempo los colchones, las redes que hacen que una persona que pueda caer en la pobreza se mantenga un tiempo para recuperar su nivel adquisitivo. No, acá esos colchones no existían y no solamente se acrecentaba los niveles de pobreza, sino que también se disparaban los de desindigencia, donde estamos hablando de una situación donde las personas, en el mejor de los casos, se están malnutriendo o en el peor de los casos se estarían directamente desnutriendo. Y ahí las crisis son distintas, dependiendo de qué sector social estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de crisis, seguramente para los sectores medios, la crisis es la pérdida o la elección de no consumir algunos tipos de bienes o servicios. Es decir, ya no voy a ir más al cine, claro, ya vendo el auto, cambio o no cambio más el auto, ya no tengo este tipo de vacaciones. Saco a los chicos del colegio privado, también, vamos a un público, se está dando mucho, porque no puedo bancar más el colegio. Bueno, esas son elecciones. Ahora, en los sectores más humildes, las crisis son determinantes para muchos de ellos, para el resto de su vida. Más aún, pensemos en estos 16 millones de personas que hoy se encuentran en niveles de pobreza, la mitad son niños. claro. La mitad. Estamos hablando del 52% de los niños hoy en nuestro país en niveles de pobreza. Eso quiere decir, estamos en una crisis alimentaria, pero principalmente señalada y centrada en nuestra niñez. Vos señalabas recién, y te lo dejo para dentro de un ratito, esto de la caída del salario. Y yo recuerdo que Macri, cuando fungía de empresario, de pseudoempresario, o lo que haya sido, porque que manejaba las cosas del padre en realidad, él iba a los programas de televisión más que nada, o cerraba las empresas del padre, las fundía y las cerraba. Él decía que el salario era un costo más y que había que bajarlo, pero lo hablamos en un segundito. Te dejé un planteo, ¿cómo salimos? Tirame 2 hoguitas por lo menos para compartir con los ciudadanos, que es mucho más que televidentes, de cómo se sale de esto, una idea de qué se puede hacer. Como dice Alberto, no se sale de la crisis que creó las políticas neoliberales con políticas neoliberales. Eso es un punto de partida. Bueno, claro. pero eso en concreto, ¿qué significa? Eso en concreto significa reactivar la economía, eso implica fomentar el consumo, eso implica modificar las relaciones de la producción, cambiar la matriz productiva de la Argentina. Lo primero que tenemos que hacer en la Argentina es que la gente coma. Nosotros vamos a recibir un país mucho peor del que recibió Macri. Macri empeoró sustancialmente todos los datos y todos los datos objetivos tanto en materia económica como social. Nosotros vamos a partir de un escenario muy difícil. Para poder hablar de crecimiento tenemos que hablar de que todas las personas coman. Para eso está el programa Argentina sin hambre. Hay que modificar la normativa en cuanto al control de precios de la canasta básica alimentaria. Todos los argentinos tienen que comer. Hay que meterle dinero en el bolsillo de los trabajadores. ¿Cómo eso sería, por ejemplo? Primero lo que están proponiendo, 20% de aumento a los jubilados, que es lo que ha perdido con la modificación del cálculo del haber jubilatorio a partir de diciembre del 2016. Eso implica medicamentos gratuitos para los jubilados, eso implica paritarias por encima de la inflación, eso implica poner de nuevo a la economía en marcha, eso implica desarrollar el consumo que es en la Argentina, las pymes que producen el 80% de producción de un producto bruto argentino que se consume en el 80% en la Argentina. El problema de la Argentina no son los argentinos, el problema de la Argentina no son ni sus jubilados ni los trabajadores. El problema de la Argentina es la crisis producida por políticas neoliberales. Cuando yo te digo políticas neoliberales, ¿qué hicieron Macri y su mejor equipo de los últimos 50 años? Cerraron la producción, vaciaron la plaza, bajaron el consumo, eso produjo baja en la producción, eso produjo caída del Producto Bruto, eso produjo pobreza, desocupación, hambre en la Argentina. Se sale de la Argentina con los argentinos adentro. Hay que desarrollar una modificación en la matriz productiva, eso a largo plazo implica que los argentinos nos sentemos todos, los que producen, los que trabajan y los que consumen, para decidir cuál es la Argentina que viene y eso es incorporar ciencia y tecnología a los productos de industria. Bueno, muchas gracias por venir, que el 27 de octubre lo que salga, ¿no? Lo que la tabla de la historia defina sea por el bien de por lo menos la inmensa mayoría de los argentinos y en especial para los que la están pasando más grave. Sin duda. Muchas gracias por venir. Gracias. Vamos a hacer un corte muy cortito, muy breve, tendremos otros temas y yo siempre digo esto, la plata no se esfuma,
la plata que sale de un bolsillo siempre se va a otro bolsillo. Corte y seguimos en Ideas en Juego. Seguimos ya en segundo bloque, segunda parte de Ideas en Juego de esta ocasión. Les recuerdo que por ahí va a aparecer en algún momento nuestro WhatsApp. No nos llamen al WhatsApp, porque es difícil atender todos los llamados. Manden mensaje porque así nosotros lo podemos guardar. Sugieran temas, opinen. Por ahí alguien que tenga alguna temática interesante para compartir, nos avisa, por ahí lo podemos invitar. También encuentran nuestras por ahí redes sociales, Facebook, Twitter y demás. Son medios para participar y después el programa va a estar colgado en las redes sociales para que lo puedan ver todos a toda hora y demás. Bueno, tengo dos invitados, dos temas distintos. Mariana Montenegro, de una agrupación que se llama Muchachas Peronistas. Así es. Así, tal cual. Tal Qué cual. simpático el nombre, Muchachas Peronistas. Bien. Y Alejandro Estrella, que pertenece a la multisectorial 21F. Así es. Ya vamos a explicar, porque vamos a hablar brevemente sobre qué fue o qué es la 21F y lo que están haciendo ahora. Perfecto. Yo recuerdo que hicimos una nota el año pasado, Claro. cuando recién, hacía poco se había lanzado. Y yo me acuerdo bien lo que hablamos de esa nota, yo te voy a hacer un par de preguntas a propósito de esa nota. Qué memoria. No, sí, me acuerdo, yo me acuerdo. Mariana, estuviste el fin de semana en esa enorme y multitudinaria convocatoria de mujeres de todo el país y de otros países vecinos también, ¿no? Sí, sí. Sí, estuvimos participando. Es el 34 Encuentro Nacional de Mujeres y Disidencias Sexuales. Y bueno, como todos saben y como se ha podido ver en los diarios y en la televisión, ha sido uno de los encuentros más masivos de la historia, en donde han participado 200.000 mujeres en talleres, en eventos culturales y culminando en una marcha que, bueno, salió a expresar en la ciudad de La Plata la necesidad de un país que implemente políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de todas nosotras, ¿no? En todos los planos, digo, ¿no? No es solamente el tema de la seguridad por el tema de la violencia de género, sino en cuestiones laborales, culturales. Sí, estos encuentros surgieron con el nacimiento de la democracia en 1986 en nuestro país. Comenzaron con 15 mujeres. 15 mujeres. La participación de 1.000 mujeres en el primer encuentro. En la ciudad de La Plata es la segunda vez que se convoca. La última vez fue en el 2001 con la participación de 15.000 mujeres y hoy somos 200.000 mujeres. La idea de estos encuentros, en cierta manera, es reconocernos como parte de un género, digamos, que históricamente ha estado oprimido y a su vez también de pensarnos y encontrarnos para cada mujer. Participar de estos eventos es una instancia transformadora y también muestra a una sociedad que está movilizada por las problemáticas que nos atraviesan hoy en la actualidad, ¿no? Yo veía las fotos, que algunas imágenes han ido pasando, van a seguir pasando, y bueno, y además porque uno escucha los discursos, esto del patriarcado, ¿no? La denuncia del patriarcado. Quiero que después nos expliques a todos los que te estamos escuchando qué es el patriarcado, para que nos quede claro a todos cuando denuncian el patriarcado, qué es lo que denuncian, ¿sí? Un minutito, espérame. Y no es por rito patriarcal que te pido el minuto. No. Alejandro, brevemente, ¿qué es el 21F? ¿Qué es esta multisectorial? Bueno, la 21F es el Frente Nacional Multisectorial. Es una organización a nivel nacional que está en todas las provincias, en todo el país. La idea básica está, digamos, sustentada en 3 pilares, uno que es social, uno político y uno gremial, y el objetivo es trabajar sobre un programa que tenemos elaborado en todo el país, lo que lo hizo más de 1.800 organizaciones y ya hay más de 60 multisectoriales en el país. La idea es trabajar por el bien común, la justicia social, buscar los consensos, buscar puentes, buscar el diálogo entre los distintos sectores que están en la sociedad, en la comunidad, para ver de cómo organizarnos. En primer lugar, primero era la crítica y el reclamo de este gobierno neoliberal que hizo que nuestro país estuviera en una de las crisis más importantes en su historia, y bueno, después con el tiempo fuimos dándonos cuenta que también podíamos ser útil como una herramienta
de ayuda a distintas organizaciones y comunidades dentro de todo el territorio nacional. Nuestra organización se basa en la doctrina del general Perón y en la Laudato Si del Papa Francisco. De ahí se trabajó federalmente en todo el territorio nacional hasta configurar y crear o desarrollar un programa que vendría a ser como una plataforma de gobierno que tiene 21 puntos. Esta plataforma de gobierno de 21 puntos, ¿ustedes la están encaminando electoralmente en alguna de las candidaturas que hay? Sí, con el tiempo se fue avanzando y nos dimos cuenta a nivel nacional en los distintos distritos que los compañeros y compañeras que estaban trabajando en la 21F sobre este es nuestro programa, que tiene el eslogan de la patria al hombro, que es un eslogan que el Papa Francisco nos transmitió. Bueno, nos dimos cuenta que en distintos sectores y en distintos distritos del territorio nacional teníamos candidatos o posibles candidatos a ocupar lugares en las listas en vista de estas elecciones, paso y en estas elecciones a nivel nacional ahora el 27 de octubre. Tal es así que en Córdoba tenemos el primer candidato del Frente de Todos, que pertenece candidato a diputado nacional, que pertenece a 21F. O sea que ustedes están enrolados en la candidatura de Alberto Fernández. Así es, sí. Nosotros venimos trabajando con Alberto Fernández y principalmente la lista Fernández, por supuesto, ¿no es cierto? Ahí está. Vuelvo contigo, te había dejado una inquietud. El patriarcado, definímelo y definíselo a los que nos están viendo. Bueno, en realidad nosotras, las feministas y también peronistas, entendemos que el patriarcado es la estructura histórica que ha sujetado y ha concebido a las mujeres como inferiores a los varones y tiene que ver con una concepción cultural, digamos, que no solamente atraviesa nuestro país, sino a la organización mundial, en donde, bueno, esta visión de pensarnos a nosotras como inferiores a los varones tiene un sentido de una división de roles que está naturalizada, pareciera que viniera desde una cuestión natural y para nosotras ya no lo es. Es cultural. Es cultural. O ideológico. Cultural más que nada, y en cierta manera lo que se empezó a visibilizar el feminismo es que a través de esta construcción del patriarcado se conserva el statu quo, ¿no? Eso es para nosotras el patriarcado. Ahí está, bueno, algunos se sentirá a lo mejor identificado, ¿no?, con lo que dice, se descubre a sí mismo al escuchar esto y por ahí no se daba cuenta que tiene internalizado este patriarcalismo, para llamarlo de alguna forma. Yo creo que el movimiento de mujeres y disidencias sexuales lo que ha venido expresando en los últimos años, no solo con la consolidación y la masificación de los encuentros nacionales de mujeres, que es lo que nos atravesó este fin de semana, sino también con 2 años que para nosotras han sido bisagras, que es el 2015 y el 2018, ¿no? La primera salida masiva de la sociedad, no solo de las mujeres, para gritar ni una menos, y también el debate parlamentario que nos atravesó como sociedad por el proyecto de interrupción legal del embarazo, posicionó a la Argentina en la necesidad de que las mujeres nos estábamos pensando, la necesidad de construir nuestra propia identidad. Esto que recién él refería, nosotras como peronistas también estamos en ese debate, ¿no?, de leer nuestra doctrina justicialista, de poder pensarnos como mujeres y a su vez también como mujeres en la política. Sostenemos que esta cuestión patriarcal se puede deconstruir a través de la política, a través de nosotras en la política y a través también de nuestras propuestas para salir de esta situación. Te dejo una preguntita. A ver cómo te hago la pregunta para que suene bien. Si una mujer no cree o no está de acuerdo con el aborto, ¿eso la hace sometida al patriarcado? Pero decímelo en un ratito. ¿O no la hace feminista? O sea, para ser feminista hay que estar de acuerdo con el aborto. No lo digas ya. Alejandro, si alguien quiere sumarse a esta multisectorial, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, puede contactarse conmigo, mi nombre es Alejandro Estrella, mi teléfono es 3512-048-451. Nosotros nos reorganizamos acá en Córdoba y conformamos una coordinación provincial y además una mesa ejecutiva. Bueno, en este caso no tenemos una sede en particular, por eso les daba mi número de celular. Pueden participar todas las organizaciones
nosotros nos basamos en las organizaciones libres del pueblo, formales o informales, sea cual sea su objetivo, que estén interesados en participar con nosotros. Este programa, como te contaba antes, nosotros se lo hicimos llegar y le explicamos de qué se trataba al candidato Alberto Fernández, del Frente de Todos. Bueno, lo estamos tratando de llevar a cada uno de los candidatos de todas las posiciones políticas que tengan, y también un compañero nuestro, Nico del Mastro, de la multisectorial Rosario, se lo acercó al Papa Francisco. Y en este caso, bueno, no sabía que estaba la señorita con nosotros hoy día, pero te lo trajimos para vos, muchas gracias. para que lo tengas, para que lo leas, sí, porque también son ideas, claro que sí. Esas son todas ideas que surgieron en todas las multisectoriales, se votó, se modificó, se agregó, se reemplazó. Es algo participativo. Es así. Eso Son es ideas importante. que están en juego, Sí, Son justamente. ideas que están en juego y que son parte, o queremos, nuestro movimiento quiere que sea parte del próximo gobierno para que puedan revertir ciertas situaciones que se han dado en esta crisis tan aguda. Bueno, te había dejado una inquietud. Sí. Sobre el aborto, sobre el feminismo, eso que te había preguntado. Para nosotras el feminismo expresa la lucha por la igualdad y la justicia social. La defensa del proyecto del aborto legal, seguro y gratuito tiene que ver con una problemática de salud pública y con el interés de expresar también la necesidad de tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo y que no obliga a ninguna mujer a abortar, sino de considerar lo que ya están mostrando las estadísticas de que es la principal causa de mortalidad materna. Ahí está. Entonces ustedes no digamos, desconsideran a una mujer que no está de acuerdo con el aborto y plantean que esa mujer no es feminista. Se puede ser feminista y no estar de acuerdo con el aborto. Creo que en cierta manera hoy es una definición, un consenso mayoritario de todo el movimiento de mujeres, pero básicamente esto que recién te refería, ninguna mujer está obligada a abortar, es la decisión de la propia mujer. Pero yo tengo la pregunta de nuevo, voy más finito en la pregunta. Si hubiera acá una señora sentada y dice, yo estoy en contra del aborto, y yo te pregunto, ¿esa persona es feminista o no? ¿Vos qué me decís? Sin conocer eso, solo conociendo eso nada más. Yo creo que el feminismo tiene que ver con expresar la libertad de las mujeres a elegir, a ser elegidas y en cierta manera a representar también sus propias ideas. Claro. El proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito expresa y está expresado en estos encuentros nacionales que han acompañado el nacimiento y la consolidación de la democracia de nuestro país y ha sido transversal a todas las fuerzas políticas, superando esta idea del desacuerdo y el no acuerdo. Yo creo que lo que tiene el movimiento de mujeres es la posibilidad de construir nuevos consensos que trascienden hasta inclusive las diferencias ideológicas partidarias. El feminismo también expresa una lucha más amplia que la cuestión del aborto legal. Expresa la necesidad de que las mujeres seamos incluidas en la democracia, que seamos reconocidas históricamente, que podamos construir nuestra propia memoria. Bueno, muchas gracias por haber venido. Voy a leer este texto y bueno, eso. No digo que sea este en particular, aunque es parte de todas las ideas en juego que están hoy en la discusión y en la consideración del pueblo, porque el 27 de octubre, bendita sea la democracia, el 27 de octubre, un ciudadano, un voto, ese día somos todos iguales y no te olvides que decidís tu destino. Nos encontramos la semana que viene para seguir develando cuáles son las ideas en juego. Chau.